Hola, buenas noches. Estamos aquí para hacer el cuentecito que corresponde al día lunes. Y como siempre que estamos tratando en este mes de octubre, historias místicas, historias quizás un poco eh, que nos dejan en suspenso, que nos hagan pensar. Y hoy venimos a hablar de la historia del muñeco Chucky. Dilia. Ok. Que Lía les quiere leer la introducción de algo que Es queremos, una de lo que página que vamos a tratar relata hoy. la historia. Dice: la leyenda cuenta que en el año 1896, Robert Eugene Otto, un pequeño niño que vivía junto a sus padres en una casa de la localidad de Key West, Florida, Estados Unidos, recibió un regalo que le hizo una criada de la servidumbre, un muñeco de 3 pies de altura relleno con paja, cosido con alambre y vestido con un traje blanco de marinero. El niño, a quien sus padres llamaban simplemente Jim, no se separaba del muñeco en ningún momento y lo bautizó con su nombre. Le puso Robert. Bien, hecha esta introducción, le vamos a contar que este muñeco se lo regala a este niño Robert, una criada que fue despedida de la servidumbre de la casa. Era una familia de clase como burguesa y tenían una casa muy bonita cerca del mar en Key West. Y resulta que la criada, que era creo que de Bahamas, les regala este muñeco al niño, pero ella había sido despedida por esta propia familia por la razón de que la habían visto practicando como que magia vudú y ese tipo de cosas en los predios de la propiedad. Este es el muñeco que fue regalado al niño Robert, quien lo bautizó con su propio nombre. También le llamaba Robert al muñeco. Y los padres del niño vieron el muñeco como una cosa tierna, como un recuerdo que tal vez la criada le quería dejar a su hijo. Nunca vieron nada malo en esto y el niño se entretenía mucho con el muñeco, lo traía para todas partes. Todo estaba muy bien hasta que los propios vecinos del lugar comienzan a decirle a la familia que algo raro ocurría cuando ellos no estaban en casa, que ellos desde las ventanas veían como si fuera un niño moviéndose. No transcurre mucho tiempo y los vecinos empiezan ya con seguridad a comentarle a la familia que no era un niño, que estaban seguros, completamente seguros, de que era el muñeco el que se asomaba a la ventana. La familia pensó que eran cosas de los vecinos, que tal vez el niño dejaba el muñeco sentado cerca de la ventana y los vecinos como que se asustaban, cosas así. Pero también por las noches los padres de Robert escuchaban voces extrañas en el cuarto del niño, como una conversación. El niño hablaba y había una voz bien como que tenebrosa que le respondía al niño y a veces tenía una risa siniestra. Los padres comienzan a sentir algo de miedo y llegan a conversar con el niño para pedirle que él se deshaga del muñeco, cosa que el niño se negó y no estuvo de acuerdo en hacer porque él estaba muy contento con su muñeco y no quería deshacerse de él. Entonces, así siguieron las cosas. Los padres no obligaron al niño a deshacerse de su muñeco y una noche se despiertan a los gritos del niño y cuando van corriendo a la habitación del pequeño estaban todas las cosas fuera de lugar, sus juguetes rotos, hasta la mesa volteada, las sillas rotas, todo pati para arriba y todo era un completo desastre la habitación. Y el niño, en una actitud muy nerviosa y de pánico, le cuenta a los padres que no había sido él y le señala para el muñeco y les dice, él, Robert lo hizo. Entonces los padres piensan que llegado este término, es hora de hacer algo con Robert. Agarran al muñeco y lo llevan
al ático y allí lo dejan encerrado para que el niño no tuviera más contacto con él, porque realmente el niño como que le cogió miedo a su muñeco. Entonces, todo sucedió tranquilamente a partir de ese momento. El niño creció, se convirtió en un hombre, incluso llegó a ser un artista reconocido no solo aquí en la Florida, sino también en todos los Estados Unidos, porque era un hombre bien talentoso escribiendo y era también artista plástico. El señor Robert, ya de hombre, tiene la mala noticia, le llega la mala noticia de que su padre ha fallecido y que le ha dejado la casa de Key West como herencia. Robert va con su esposa hasta la casa de su padre, quizás con la intención de venderla, pero al llegar allí se da cuenta que era un lugar muy bonito, que la vista al mar era maravillosa y que para él le podía servir incluso de inspiración para su trabajo. Era un lugar magnífico para vivir él, que era una persona, un artista, y necesitaba eso, espacios grandes, un lugar apacible. Deciden, él y su esposa, mudarse allí. Cuando estaban haciendo la mudada, Robert sube al ático y allí en el ático encuentra a su muñeco, también llamado por él mismo Robert. Robert encuentra al muñeco, está mirando su muñeco y quizás pensando, habrá sido un sueño lo que tuve, habrá sido realidad, había pasado mucho tiempo. Él tal vez tenía nostalgia de su niñez y de sus cosas de su casa, había perdido a su padre hacía poco tiempo. La cosa es que no sabemos todo lo que le podía estar pasando por la cabeza al señor que de niño había sido dueño del muñeco Robert. Y en ese momento siente un grito aterrador. Cuando él mira para atrás, era la esposa que estaba llegando al ático. Y él le pregunta, ¿pero qué te pasa? Y la esposa le dice que en el momento que él le alumbró la cara al muñeco con la linterna, el muñeco tenía un rostro y una sonrisa siniestra y que ella le había dado mucho pánico ver la cara de ese muñeco, que por favor lo dejara allí. Él le dice que de ninguna manera, que él y Robert son muy buenos amigos y que él lo va a bajar y lo van a tener en la casa. Bueno, pues yo creo que aquello no fue buena idea, señores. El muñeco Robert se movía por toda la casa. Ellos no lo veían moverse, pero siempre lo encontraban donde menos se lo esperaban. Si dejaban el muñeco en la sala, sentado quizás en un sillón, podían encontrar el muñeco al llegar en la noche a la casa, en la habitación, sentado en su cama. Imagínense qué susto se puede dar uno de abrir la puerta y encontrar y ver un muñeco sentado cuando tú sabes que lo dejaste en los bajos de la casa, que nunca lo subiste a las habitaciones de los altos. El muñeco hacía cosas así, lo mismo aparecía en la cocina, no aparecía en otras posiciones, siempre como lo habían dejado, pero sí era como que se movía solo. Entonces, la esposa de este señor artista tenía mucho miedo de ese muñeco. Pasaron los años, el señor falleció y aunque la esposa estuvo tentada de acabar con la existencia del muñeco porque ella sí le temía, ella lo deja tranquilo, decide no hacer nada con el muñeco porque ya antes de morir su esposo lo había, para tranquilidad de ella, su esposo lo había devuelto al ático porque los vecinos también habían comenzado a decirles que el muñeco se movía, que lo veían desde las ventanas, que habían visto al muñeco moverse cuando ellos no estaban ahí y cosas así. Entonces el señor, recordando lo que había pasado cuando él era un niño y para tranquilidad de su esposo, ya había puesto el muñeco en el ático antes de fallecer. La esposa no quiso terminar con
con este muñeco, no, por respeto a la memoria de su esposo, no se deshizo de él. Pasó el tiempo y a esa casa fue a vivir otra familia que entonces tenía una niña. Esta niña, probablemente también en la mudada, descubren al muñeco Robert y la niña se encariña mucho con el muñeco, de igual manera que había pasado con el dueño anterior, y la niña andaba con su muñeco para arriba y para abajo, para todo iba con el muñeco. Incluso la niña le decía a sus padres que ella estaba acompañada por el muñeco porque el muñeco le hablaba. Sus padres tal vez pensaron que era aquella historia que tienen casi todos los niños del amigo imaginario, de esto, de lo otro, y no le dieron mucha importancia a la situación. Hasta que los vecinos, una vez más, comienzan a decirle a la familia que el muñeco se asomaba a las ventanas, que el muñeco se movía dentro de la casa, y muchas personas ya sin ningún desenfado le comenzaron a decir a la familia que el muñeco estaba poseído o que algo bien raro pasaba con ese muñeco. La familia preocupada, pero de igual manera que la historia con el niño, la niña no quería deshacerse del muñeco. Una noche, a los gritos de la niña, los padres tienen que correr a su habitación y cuando llegan se encuentran a la niña nerviosa, asustada, con toda la habitación bien revuelta y bien deshecha, y todas las muñecas de la niña estaban en el piso y sin cabeza. Señores, en este punto, los padres preocupadísimos le preguntan a la niña qué pasó, qué es el desorden, qué situación es la que hay, y la niña, apuntando hacia el muñeco Robert, les dice que había sido el muñeco, que no fue ella. Los padres agarran al muñeco y se lo llevan otra vez al ático. Es como que la situación se repite una y otra vez y otra vez. Ya vemos hasta este punto de la historia que han pasado 3 familias por esa casa. Primero los padres del niño, después el niño con su esposa, y luego viene otra familia, los padres de esta niña, que tienen que pasar por la misma historia y la misma situación, y el muñeco termina en el ático. Después que ya esa niña era adulta, fue incluso entrevistada y ella seguía hablando del muñeco con el mismo pánico, que ella dice que ella sentía el miedo y el pánico de esa noche y las cosas que ella había visto hacer a ese muñeco. Aún siendo una persona mayor, ella estaba aterrada solamente de recordar lo que vio y lo que pasó aquella noche. Señores, ese muñeco del que le estamos hablando, que inspiró al creador de la película de la saga Chucky, lo podemos ver en el Museo Martello en Key West, y el muñeco, cuando fue trasladado a este museo, porque es un icono de la ciudad de Key West. Yo he pasado días allí, pero no sabía del museo, no he visto, no he ido al museo, pero creo que cuando vuelva a ir voy a llegar al museo, voy a ir por curiosidad, porque son cosas curiosas, cosas que uno dice, ¿será verdad? ¿Será mito? Pero es que fueron 3 familias que pasaron por la casa y todo transcurrió, y el muñeco, ninguna de esas familias se decidió a deshacerse del muñeco. O el muñeco tenía algo para convencer a la familia, o para que todas las familias pensaran de la misma manera y no le hicieran nada al muñeco. O por lo menos yo quisiera ir a verlo para ver si es que el muñeco inspira ternura, y por eso es que la gente no se deshacía de él, aun cuando sus hijos estaban con miedo, estaban aterrados, y ellos mismos como personas mayores estaban preocupados. Bueno, la cosa es
que el museo decide acoger al muñeco Robert para ponerlo entre sus exposiciones, porque son historias ocurridas en la ciudad de Key West. Y cuando decide el museo hacer esto, los mismos trabajadores del museo empiezan a sufrir pánico. Primero pensaron que eran cosas de los otros trabajadores, que uno entre el otro hacía bromas de mal gusto o lo hacían como un chiste, porque veían que el muñeco lo dejaban en un lado y aparecía en otro. Pero sucedía que, señores, hay veces que usted es el que cierra el lugar y usted sabe dónde dejó el muñeco y ya había el mito, la cosa de que el muñeco se movía. Usted seguro que está trabajando en un lugar así donde hay un objeto así y usted antes de irse lo primero que hace es mirar si ese muñeco está dónde, porque mañana cuando vengamos tiene que estar ahí. Pues resulta que el muñeco no estaba donde lo habían dejado nunca. Y por más que las personas pensaron al principio que era broma, que era alguien que lo hacía, que lo movía, lo que más les aterró a los trabajadores del museo fue que el muñeco tenía los zapaticos empolvados, como si se moviera y caminara. Los trabajadores del museo, Martelo, empiezan a tener miedo, empiezan a hablar de lo que estaba pasando con el muñeco y deciden ponerlo dentro de una caja de acrílico, de manera que el muñeco aún permanece allí en su caja de acrílico y usted lo puede ir a ver. Y usted también puede ir y leer cartas de personas que han dejado escritos allí, personas que dicen que sí han visto algo raro en el muñeco, personas que declaran y otras que piden, personas que hacen declaraciones, quizás han visto, a lo mejor han pensado que han visto, porque ya uno va allí con la expectativa de que va a haber algo o de que el muñeco se puede mover. Pero hay otras personas que también dejan sus escritos allí pidiendo que ese muñeco debe ser exorcizado o que el muñeco debe tomarse alguna medida con él. Entonces, señores, ustedes cuéntenme en los comentarios si irían a verlo, si irían a ver al muñeco. Yo creo que yo sí quiero ir a ver el muñeco porque, por curiosidad, es una leyenda de una ciudad de aquí de la Florida. Es una cosa que sucedió en 3 familias que vivieron en aquella casa. O sea, no fue a una sola persona. No es una persona que te está contando algo increíble y tú le das el beneficio de la duda. No, fueron 3 familias que pasaron por lo mismo con ese objeto. Entonces, señores, hay veces que hay cosas que nos regalan, hay veces que hay cosas que recibimos en nuestra casa, que recibimos en nuestra familia. Pensemos que todo lo que nos dan, todos los objetos tienen una energía. Hay veces que la persona que te los regala, tú no sabes con qué fin te los regala. Tú no sabes con qué energía le dio esa señora ese muñeco a ese niño, qué tipo de intención tenía o qué quizás pudo ella generar. Y hay energías fuertes, porque eso no es una cosa que me la estoy inventando yo, eso es dicho por los científicos. Las energías negativas existen y hay personas que tienen esas energías bien fuertes y están bien cargados de energías negativas. Entonces, caballero, cuando vamos a aceptar un regalo, y sobre todo si es a nuestros niños, como siempre digo, protejámoslos de todo. Nosotros somos los responsables de que nadie les haga daño. Y cuando aceptamos que algo entre a nuestra casa y ese algo no nos esté dando seguridad, tranquilidad y bienestar, usted ahora puede comprar una silla pensando que es la mejor silla, pero si después que la compró y cada vez que usted se siente mal en esa silla, o cree que la silla cuando usted se va a parar le dio mareo, mire señor, regale la silla, véndala o bótela, haga algo, pero sáquela de su casa. Porque lo que no podemos tener es así mismo como yo les he dicho, que en nuestras vidas lo que venga a hacernos daño, ya sea persona, objeto, animal, cosa, lo que sea,
sáquelo de su vida, tratemos de ser felices, tratemos de estar bien, como siempre les digo. Y por favor, si les gustó el video, dame like, comparte para que más personas le llegue esta historia a quien no lo sepa. Y hay personas que ya se la saben, pero a lo mejor la tenían olvidada ahí, empolvada en una esquina, y se la estamos recordando. Entonces comparte, dale like al video si te ha gustado. Por favor, suscríbete si no lo has hecho. Activa la campanita. Activa las notificaciones para cada vez que hacemos un video te enteres, aunque me han dicho muchas personas que sí, que se enteran a pesar de no haber activado las notificaciones. Eso me da mucho gusto. La gente que se ha suscrito, mil gracias. Y por aquí nos volveremos a ver mañana para hacer otro cuentecito. Regresa siempre, que Titi te lo cuenta. Chao.